Y en este día le quiero compartir una palabra del Señor que quedó retumbando en mi corazón desde el día del retiro. Este tema le puse por nombre la unción de David. Toda la semana, desde el domingo, el Señor ponía en mi mente la unción de David, la unción de David. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres hablarme de esto? Señor, de David hemos hablado de tantas formas, vida y por haber. Y empecé a escudriñar la palabra, pero uno de los versículos que me quedó más marcado en mi corazón después del retiro, también fue muy conocido, voy a partir con esto, en Isaías 61, del 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Sabe que cuando estábamos en ese lugar no le podemos contar lo que vivimos? Porque lo que pasó en el retiro queda en el retiro. ¿Amén? Pero en un momento, mire, yo he vivido no sé cuánto, perdí la cuenta de los retiros que he vivido, que he ministrado, no tengo idea, ya me faltan dedos para contar. Pero siempre hay algo nuevo. Y cuando estábamos en uno de los temas donde el Señor llenó de su Espíritu Santo, se me vino a la mente este versículo que lo habían mencionado Felipe en la coordinación. Y el Señor lo único que me hacía escuchar su voz decía, proclama libertad, apertura de cárcel. Y yo decía, Señor, yo no sé qué le pasa que escucha la voz del Señor en su mente, en su corazón. ¿Lo ha escuchado? Esa es la voz del Espíritu Santo. Y me decía, proclama libertad. Y yo decía, Señor, pero uno a veces está estructurado y va a orar por la gente para que reciba el fuego del Señor, su Espíritu Santo. Pero el Señor me decía, proclama libertad, abre las cárceles. Y yo decía, pero Señor, estamos como en otra administración. Mire cómo es la mente del humano, ¿cierto? Pero cuando el Señor, hice caso a esa voz del Señor en mi corazón, fui a orar por unas personas y fue una cosa impresionante de ver cómo el Señor las sacaba de lugares de cautividad, cómo muchas veces las almas, cómo nosotros mismos hemos estado cautivos, ¿cierto? De alguna manera en las tinieblas, donde el enemigo te está totalmente atormentando muchas veces. ¿A cuánto le ha pasado que a pesar de estar en las cosas del Señor, llegas a tu casa y sigues siendo atormentado, inquietado y viene la angustia? ¿A cuánto les pasa? Y es porque aún así hay áreas de nuestra vida que tienen que ser libres, que tienen que ser sacadas de la opresión, sacadas de esa cárcel donde de alguna vez el enemigo te puso. Porque dígame, ¿el enemigo usted cree que está contento de que estemos aquí? No, no está contento, pero usted es un victorioso, una victoriosa, porque de un paso de fe se levantó temprano un domingo en la mañana y dijo, yo quiero ir a escuchar palabra del Señor. Amén. Y cuando yo leo esta palabra, y de verdad que es algo poderoso, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y ahora yo le pregunto, si es que usted sabe, ¿qué significa la unción? Lo hemos escuchado muchas veces y le decimos, Señor, úngeme, ungirás mi cabeza. Pero la unción, yo le quiero explicar en este día, es el poder de Dios o del Espíritu Santo que reside en los hijos de Dios. Usted cuando recibió a Cristo, a ver, ¿cuánto recibió a Cristo un día en su corazón? Levánteme su mano. Ya, ese día, usted le abrió las puertas de su corazón a Jesús y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre usted, ¿cierto? Y a usted le hace una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que nos bautiza en su Espíritu Santo. Quizá alguno lo experimentó en ese momento, otro después. Pero ahí, cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, aquí se cumple esta palabra. Entonces, el Espíritu de Jehová, el Señor, diga, está sobre mí. Y el Espíritu Santo del Señor es algo poderoso. Es poder. O sea, usted y yo estamos llenos de poder de Dios. Amén. Diga, yo tengo poder de Dios. Soy indestructible con el Señor. ¿O no? Tenemos el poder más grande que es su Espíritu Santo. Y dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mire lo que usted y yo portamos. Usted y yo en este minuto, si saliéramos a la calle, nosotros podríamos ir a decirle a alguien que está pasando, sal fuera de esa opresión. Y esa persona tendría que ser libre. Pero a veces nosotros como hijos de Dios estamos tan inmersos en nuestras cosas que el poder de Dios lo hemos encerrado en nosotros. Pero hay tanto poder, diga, hay tanto poder en mí.
Hay tanto, toque al que está a su lado, dile, hay mucho poder en tu vida, dígaselo. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, la unción de David? ¿Por qué venía a mi cabeza toda la semana? Y seguía buscando el significado de unción, aunque no siempre lo escucha, ¿cierto? Lo aprende en la iglesia. La unción es estar consagrado con un propósito. En la antigüedad se consagraban los reyes o los sirvientes para el servicio del templo del Señor. Estar ungido es ser apartado, consagrado con un propósito mayor. O sea, cada uno de los que estamos aquí hemos sido ungidos, hemos sido revestidos del poder de Dios para un propósito mayor. Amén. No solamente para que tú le conozcas y venga a pasarlo bien, porque lo pasamos bien en la familia de la fe, ¿o no? Sino porque hay un poder en ti que no se puede solamente acumular en tu vida, sino que hay una unción, un poder de Dios que reside en tu interior para accionarlo allá afuera. Amén. Y yo no sé si usted se imagina, pero yo cuando recién llegué a las cosas del Señor hace muchos años, yo miraba a los que estaban adelante, a los que oraban, y yo decía, ¿cuándo yo voy a orar así? ¿Cuándo voy a poner las manos sobre alguien que está enfermo? ¿Cuándo voy a predicar? Los que me conocen de ese tiempo saben que yo era como esa planta. Me dejaban ahí y me quedaba. Pero la unción en la vida de las personas transforma. Amén. ¿Cuántos llegaron a los caminos del Señor siendo tímidos? Ya, yo primera. Hoy éramos varios. Tímidos, así, terrible. ¿Cuántos llegaron a lo mejor con una enfermedad? ¿Cuántos llegaron con una situación económica límite? Amén, dígame con confianza. ¿Cuántos llegaron con un corazón destrozado? Entonces, cuando a ti te llega la palabra del Señor, llega Jesús a tu corazón, tú abres la puerta de tu corazón y Él entra el Espíritu Santo de Dios, y conforme Él entra, hay transformación. La unción, el poder del Señor en nosotros tiene que transformar. Cada uno de nosotros ya no somos iguales a los del domingo pasado. Los que fuimos al retiro llegamos renovados, ¿o no? A ver, los que fueron al retiro, levanten su mano. Los que no fueron, mírenlos ahora, mírenlo, dígame, ¿sí o no que se ven distintos? ¿Sí o no que usted sintió algo distinto en la semana? Porque cuando la unción del Espíritu está, hay poder sobrenatural de Dios operando en la vida de alguien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con David? Muchos conocerán la historia del rey David. Un hombre joven, dice la Escritura que aproximadamente tenía unos 15 años, cuando fue llamado, ¿cierto?, por el Señor, fue ungido por el profeta Samuel. Se necesitaba un nuevo rey, porque el rey Saúl en ese tiempo había sido despojado, ¿cierto? El Espíritu Santo se había apartado de él porque había hecho las cosas mal. Pero el Señor quería levantar un nuevo rey y manda al profeta Samuel, ¿cierto? Y le dice, anda a la casa de Isaí y busca entre sus hijos. Ahí yo te mostraré a quién. Este hombre tenía 8 hijos en total. Y cuando vio llegar a los 3 más fornidos, más musculosos, dijo, ese debe ser. Y el Señor le dijo, no mires según tu parecer. Amén. ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. Vino el otro hijo. Y Samuel dijo, este está fornido, tiene pinta de rey. Y el Señor le vuelve a decir, no mires según tu parecer. Y cuando ya le presentó todos los hijos, le dice el profeta, ¿no te quedará alguno más? Y le dice, sí, tengo el menor que está allá pastoreando las ovejas en el campo. El menor, ese que nadie miraba ni consideraba. Y cuando el joven David viene, el Señor le dice, sí, él es. Era un joven flaquito, dice que de buen parecer, dice la Escritura, de 15 años. ¿Hay alguno de 15 por aquí? Hoy. La mentira no es del Señor, hermano. 15 años en el Evangelio, sí cuenta. Pero imagínese, jovencito ya, 16. 17. El Benja tiene 16. Imagínense. O sea, yo lo miro y digo, sí, tiene pinta de rey. Será mi hijo. Entonces, en este contexto, el Señor llama a David. En ese momento, a sus 15 años aproximadamente, Dios lo llama y el profeta Samuel unge su cabeza con aceite. Y desde ese momento dice la Escritura que el Espíritu de Jehová estuvo con él.
Desde ese momento, esto está para que lo vayamos analizando, que yo me voy en volar con la historia. 1 Samuel 16:13. Y si Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese momento el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. David ya tenía muchas cualidades. David era un hombre responsable, estaba cuidando las ovejas de su padre. ¿Qué hacía David? ¿Cómo las defendía? ¿Alguien se acuerda? Mató osos y leones, le abría la quijada. Imagínense cómo tenía una fuerza, tenía cualidades sobrenaturales que ni siquiera él se imaginaba que venían de parte del Señor. Entonces, tenía un corazón correcto, estaba haciendo las cosas cuidando las cosas de su padre. Fue elegido por Dios siendo un joven que a lo mejor no tenía muchas cualidades para reinar en ese momento. Y así mismo es como cuando Dios llega a tu vida. ¿Alguien se acuerda del momento en el que el Señor llegó a su vida? Dígame, los que están, no sé, sirviendo aquí en la iglesia, los que están de diáconos, maestros, ¿alguna vez se imaginaron que iban a estar ministrando en la casa del Señor? ¿Alguna vez se imaginaron tocando un instrumento, alabando al Señor? ¿Alguna vez se imaginaron los que han coordinado por primera vez últimamente? ¿Se imaginaron que Dios lo iba a usar así? ¿O que van a estar sirviendo desde que llegamos ahí los diáconos que nos reciben con una sonrisa, con un abrazo? Así, cuando tú recién llegas, igual que David, no te imaginas el potencial que Dios ya está viendo en tu corazón. Y te está mirando y sabe que vas a poder con el llamado con el que Dios te trajo. David no se imaginaba lo que venía. ¿Qué provocó la unción en David? Antes de ser ungido, él, como le digo, ya tenía un montón de habilidades, pero ahora con la unción que él portaba, él resaltó. ¿Sabe lo que ocurre? Que como el espíritu de Jehová se había apartado del rey Saúl, comenzó un espíritu a atormentarlo. Y esto está en 1 Samuel 16, del 14 al 18. Todo lo que había en David comenzó a resaltarse más a causa del espíritu del Señor en su vida. Y aquí sucede algo, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Déjelo ahí nomás, por favor. ¿Qué provoca la unción en la vida de un hombre y de una mujer? Transformación. Este joven estaba ahí en lo oculto, pastoreando ovejas, ¿cierto? Estaba donde nadie más lo veía. Pero la unción en él comenzó a hacer resaltar cosas que ni él se imaginaba que tenía o que provocaba en su alrededor. Cuando sucede esto de que Saúl necesitaba a alguien que fuera a tocar el arpa para espantar este espíritu, un hombre dice, yo sé que hay un hijo de Isaí que sabe tocar. Diga, sabe tocar. Valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Prudente con sus palabras. Hermoso. Y Jehová está con él. Todas estas cualidades, cuando está la unción en la vida de un hombre o de una mujer, comienzan a resaltar. ¿Sabe lo que tiene que provocar la unción en nosotros? Saber tocar tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con que la adoración provoca cambios en donde tú te mueves, donde tú vas. ¿A alguien le ha pasado que estando en aflicción comienza a alabar al Señor y comienza a sentir cómo el Señor comienza a sacar esas cadenas? Cuando usted comienza a alabar al Señor en medio del proceso, cómo el Señor alivia tu corazón y alivia la pena. David sabía tocar, David sabía adorar, David sabía provocar el corazón del Señor y eso provocó que alguien más escuchara que él algo diferente tenía. La unción transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. La unción transforma a un corazón de adorador. Los que estamos aquí no podemos venir indiferente a la adoración. Cuando estamos en este lugar queremos adorar al Padre porque Él se merece todo.
Somos gente transformada por la unción del Espíritu. Y una de las primeras señales es que saben adorar a Dios. ¿Estés cansado? ¿Estés atribulado? ¿Estés enfermo? ¿Cuántos días llegaban enfermos? ¿Hay algún enfermo entre nosotros? No, les lo digo de verdad. Porque el Señor viene a sanar en este día. Amén. En la adoración suceden cosas poderosas. Pero yo tengo que entender que si la unción está en mí, esto tiene que ser natural. Si la unción del Espíritu Santo está en mí, yo tengo que conectarme con el Señor y adorar. Y que cuando tú adoras se sueltan cadenas. ¿Qué más provocó la unción en David? Dice este hombre que era valiente y vigoroso. ¿Sabe cuándo se demostró la valentía? No al tiro cuando dijeron que él cuidaba las ovejas y que los libraba de los osos y los leones. ¿Sabe quién se levantó? Usted conocerá la historia, Goliat. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo atacado. Y en ese momento Goliat se levantó a amedrentar al pueblo. ¿Sabe cuántos días se levantaba de mañana? Era 2 veces al día. Amedrentar el pueblo de Dios, a asustarlo. 40 días. El enemigo se levantó a declararle que iba a pisotearlo, que lo iba a vencer, que iban a ganar sobre ellos. ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado en contra tuya, en contra mía, a proclamar que va a hacer cosas negativas en tu vida? Y el pueblo, ¿sabe lo que hizo? Tenía temor, gran temor, hasta el rey que estaba en ese tiempo. Pero la unción en David provocó algo, provocaba que él tuviera un corazón valiente, vigoroso. Y le quiero decir algo en esta mañana a todos nosotros. Todos hemos pasado momentos de debilidad y momentos de terror. Pero déjeme decirle, tenemos que ir a un nuevo nivel de gloria en nuestra vida, donde el enemigo no nos amedrente, donde el enemigo no puede ser la causa de que tú te quedes en la casa, donde el enemigo no puede ser la causa de que tú no luches contra lo que te está atacando. La unción en nosotros tiene que provocar cambios. Te tiene que hacer alguien valiente y vigoroso. Toca al que está a tu lado y dile, eres valiente y vigoroso. Decláreselo en fe, aunque usted con sus ojos naturales no lo vea. Primera de Samuel 17, del 8 al 11. Dice, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Mire cómo es el enemigo. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero aquí hay una diferencia tremenda entre un hombre con unción y uno sin unción. Recordemos que el Espíritu de Jehová se había apartado del rey Saúl, entonces, ¿cómo él estaba ahora? Turbado, lleno de temor. Asimismo hemos estado nosotros, pero se levanta un David, en 1 Samuel 17, del 24 al 26. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice la Escritura que medía casi como 3 metros, ¿o no? O sea, más o menos, así como un estimado. O sea, yo creo que igual debe haber dado un poco de miedo con su armadura y con esa forma de amedrentar al pueblo. El siguiente, por favor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un hombre con la unción del Señor se levanta con valentía, con vigor, con fuerza. No deja que el enemigo, aunque esté parado frente a ti, te comience a declarar cosas contrarias. No deja que el enemigo que se levante frente a ti te diga, tú no vas a poder. Mira, es tan grande tu problema, ¿para qué vas a avanzar? Una persona llena de la unción del Señor se levanta como David y dice, ¿quién es este enemigo que viene a meterse con mi casa? ¿Quién es este enemigo que viene a amedrentar a los escuadrones del Dios vivo?
¿Hay escuadrones del Señor acá? No lo escuché. ¿Hay escuadrones del Señor acá? Entonces, ¿qué enemigo va a venir a molestarnos? Dígame. ¿Qué enemigo de enfermedad? ¿Qué enemigo de pobreza? ¿Qué enemigo de problemas financieros? ¿Qué problemas familiares? Dígame, ¿cómo se llama el enemigo? ¿Acaso podrá contra los hijos del Señor? ¿Acaso no cantamos a todo pulmón, Dios es por nosotros? Amén. Iba a seguir cantando. Entonces, cuando hay alguien ungido por el Señor, aparte de que es un adorador, una adoradora innata, la valentía y el vigor es algo que le brota por los poros. Hay un valiente, una valiente aquí. Entonces, cuando venga la prueba, mira, y esto no se lo estoy diciendo como algo pasajero, porque las dificultades vienen y nos achacamos y a veces nos decaemos. Pero más fuerte tiene que ser esa palabra del Señor en nuestro corazón, más fuerte tiene que ser la voz de su Espíritu Santo. Yo sé algo que siempre aconsejo y digo, pídale siempre al Señor que no te permita que nos dejes de escuchar la voz de su Espíritu Santo. Porque cuando tú estás débil, tú escuchas la voz del Señor diciéndote, levántate, tú puedes. ¿O no? ¿La has escuchado? Tercera cualidad, decía que era hombre de guerra. Un ungido no es indiferente a los ataques, se levanta y lucha. No digo que no te vas a sentir debilitado o debilitada algún día, pero sí te digo que si tú portas la unción del Señor no vas a ser indiferente y te vas a quedar mirando cómo el enemigo te destruye. Vas a ser tú el que te levantes a destruir toda obra que el enemigo ponga sobre tu casa. Vas a ser tú el que te levantes a orar, aunque te cueste. Vas a ser tú el que va a declarar las cosas que no son como si fuesen. Un ungido del Señor pelea con la palabra del Señor en su boca. Un ungido, una ungida del Señor da la pelea porque no solo somos nosotros, sino que nuestros hijos nos están mirando, nuestros discípulos de Casa de Pan nos están mirando, una iglesia nos está mirando y aún hay gente allá afuera que quiere conocerte por lo que tú y yo portamos. ¿Hay alguien que lo crea? ¿Hay alguien que crea que van a llegar personas por esa puerta, que este lugar se va a llenar? Primera de Samuel 17, del 32 al 37. Primera de Samuel 17, del 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, habla de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un hombre de guerra no se deja amedrentar. Una mujer de guerra no se queda ahí tirada para pelear con él porque tú... Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Hay aquí algún hombre de guerra que diga, yo me voy a levantar para pelear por mi casa? ¿Hay aquí un hombre y una mujer de guerra? ¿Qué león? ¿Qué oso? ¿Qué problema económico? ¿Cuántas cosas tú ya has vencido? ¿Cuántas cosas ya hemos vencido de la mano del Señor? ¿Sabe? Cuando tú miras para atrás y ves todo lo que has vencido con el Señor de la mano, tú dices ahora, ¿viene otra dificultad? Si yo ya pude con esto, si ya pude con ese león y ese oso, yo ahora puedo porque estoy con Jehová de los ejércitos. La unción, el Espíritu Santo en nosotros tiene que provocarte ser un hombre y una mujer de guerra. Tiene que provocar en ti, como le decían los hombres en su red, ¿cierto? Como un rugido de león. ¿Dónde están los leones? No les avisé antes, perdón. ¿Dónde están las mujeres que rugen por su casa? Oh, fue como un aullido eso. Voy a repetirlo. ¿Dónde están las mujeres que rugen por su casa? ¿Dónde están los hombres que rugen por su casa? Amén. Uy, me dio miedo eso. Ahí salió mejor.
Pero ¿sabe qué? Un hombre y una mujer de guerra tienen que tener esa actitud constante en su vida. Jóvenes, ustedes que están inmersos en un mundo que nosotros los adultos, hoy nos dicen nuestros tiempos eran difíciles, pero hoy en día déjenme decirles que está más complicado. Entonces ustedes tienen que ser más hombres y mujeres de guerra que lo que fuimos nosotros en nuestra generación. Tienen que levantarse con valentía contra todos los diseños que el enemigo está poniendo en estos tiempos, sabiendo que el Señor lo va a vencer. Amén. También era prudente con sus palabras. Aquí ya péguele un codazo al que tiene al lado. Dígale, hay que ser prudente. Primera de Samuel 18:14. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová. Mire lo que provoca ser prudente. Tener dominio propio y no demonio propio. Tener dominio propio, conducirse prudentemente por la vida, pensando antes de actuar. Mire, la pregunta clave, y uno lo dice siempre a los discípulos de Casa de Paz, pregúntense, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y sabe que si nos preguntásemos eso, frenaríamos un montón de palabrotas, un montón de decisiones, un montón de cosas que después nos traen consecuencias. ¿O no? Así que, ahora dígale al que está a su lado, sé prudente. Porque la cualidad de un ungido, de una ungida de Dios, es conducirse prudentemente por la vida. Amén. Y todo esto recaía en que Jehová estaba con él. Decía que era hermoso. Sí, somos hermosos, ¿no? Oh, parece que este lado es más hermoso que este y que este. ¿Ah? Somos hermosos, ¿no? Creación del Señor. Dígame, ¿qué cosa más perfecta? Mírese. ¿Qué cosa más perfecta pudo crear el Señor? ¿Y cuántas veces batallamos con la autoestima? Tanto mujeres como hombres, ¿o no? ¿Los hombres batallan con la autoestima también, o no? También batallan con la autoestima. Pero el Señor estaba con él. Y un corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón lleno de la unción del Señor hermosea la vida de una persona. ¿Sabe que yo miraba? Disculpa que te tome ejemplo, Beatriz. Pero me dio tanto gusto verla pasar acá adelante. Porque es increíble, ella fue la hija 1 de aquí de Walker Martínez. Llegó el primer día de la inauguración. Nunca nos vamos a olvidar cuándo llegó ella, el 11 de agosto del 2024. Nunca está marcada. Y ver cómo la unción del Señor ha transformado su corazón y ahora verla como un ejemplo de muchos de nosotros. De verla que a donde la llevan, llega a servir con una sonrisa. Y es prudente. Es atenta. ¿Cuántos no se han visto beneficiados con su corazón de servicio? Con su rica chicha venezolana. ¡Oh, se me salió! Ah, eso lo tienen que conocer los demás. Ah, eso ha sido solo en Casa de Paz. Cuando hay una transformación, uno ve vida transformada a tal punto que puede ver estos frutos. Así como en ella, así como en cada uno de ustedes que ha estado llegando a las cosas del Señor. Su vida ya no es la misma que antes. Ahora, la unción no te exime de las luchas, pero te hace consciente de quién eres en Dios y hasta dónde puedes llegar con Dios. David tuvo muchas luchas. Dice la palabra del Señor que aproximadamente pasaron 15 años hasta que realmente él fuera rey de Israel. Él fue coronado rey a los 30 años. Y en esos 15 años ocurrieron un montón de cosas. Como el Señor añadió gracia en su corazón, Saúl comenzó a tenerle envidia y comenzó a perseguirlo. Le tenía envidia, le tenía celo, y más encima la gente lo alababa porque decía, Saúl mató a, ¿cuánto eran? A miles, y David 10.000. O sea, ya la gente lo engrandecía porque en él algo había especial. Pero Saúl, como no tenía el Espíritu del Señor, era envidioso. Tenía rabia contra David y lo persiguió, lo molestó por años, lo buscó. David se arrancaba, pero peleaba. Comenzó gente a seguirlo, llegó a un punto que estaba tan cansado que llegó a esconderse a la cueva de Adulam. ¿Y quiénes llegaron a esa cueva? Los endeudados, los despreciados, todos los que estaban oprimidos llegaron a él a servirle. Y de ese lugar se formó un ejército de los valientes de David. Entonces,
En esos 15 años de oposición, él fue trabajando su corazón, él ya tenía la unción del Espíritu en él, y eso, ¿sabe lo que hizo? No lo eximió de la lucha, pero lo hizo aferrarse al Señor. Si usted lee la escritura de 1 Samuel 16 en adelante, usted se va a dar cuenta que David le consultaba a Dios las cosas, que David no hacía nada sin consultarle al Señor antes. Y conforme pasaron los años, él no desistió. ¿Cuántos años llevas luchando? ¿Cuántos años, amada iglesia, llevas peleando con una debilidad? ¿Cuántos años llevamos luchando con algún problema que lo arrastras por generaciones? Pero te digo en esta tarde, en esta mañana, no te canses de pelear. David luchó 15 años hasta que se cumplió su reinado. 15 años, y eso tampoco significó que se acabó la lucha, porque siguió teniendo dificultades. Pero una cosa hizo distinta, la unción en él, que no permitió apartarse del Señor por nada ni por nadie. ¿Cuántos de aquí no se van a apartar del Señor? Toca al que está a tu lado, dile, no te apartes. Si no te lleva a la fuerza, dígaselo. La palabra del Señor dice que David era conforme al corazón de Dios. Esto está en Hechos 13:22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La unción no lo eximió de lucha, pero lo que él hizo provocó que Dios pensara de él que era conforme a su corazón y que hacía lo que él quería, o sea, que le obedecía. ¿Cuántos de aquí obedecemos al Señor? Fueron como un cuarto de amén. ¿Cuánto obedecemos al Señor? Digamos amén para cambiar esa actitud. Pero a veces nos cuesta obedecer al Señor. Sin embargo, David obedecía, consultaba al Señor. Ahora, moralmente David quizás no era muy buen ejemplo, porque cometió errores. Moralmente, humanamente, no era, uno dice, ¿cómo iba a ser conforme al corazón del Señor si adulteró, ¿cierto? Mandó matar al esposo de la mujer con la que se involucró, o sea, adúltero y homicida. Y uno dice, oh, qué feo, ¿cierto? Moralmente no tenía un buen testimonio, pero si analizamos la vida podemos ver que la diferencia la marcó en él la unción, porque cuando el Señor reveló su pecado, David se arrepintió. David reconoció y aceptó las consecuencias que eso trajo para su vida. David siguió creyendo en el Señor, y si usted lee los salmos, que dentro de los salmos, ¿sabes cuántos salmos escribió David? Fueron 73. No son todos, ¿ya? Otro día les voy a contar cuáles son. Pero de los salmos que usted lee, que dice escrito por David o al cantante David, usted va a ver cómo él se relacionaba con el Señor, cómo la unción en él provocaba transformación. Nunca dejó de aceptar la corrección de Dios, nunca dejó de consultarle a Dios, nunca dejó de luchar, nunca dejó de adorar, nunca dejó de adorar. Y a veces nosotros humanamente por las circunstancias dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de comunicarnos con el Señor. Y después andamos diciendo, ay, es que me siento extraño ya en la iglesia, mejor no voy. Y somos nosotros los que tenemos que cultivar la relación con el Señor. Somos nosotros los que tenemos que orar y buscarle a pesar de nosotros mismos. David podría haberse quedado en el momento en que cayó en falta, haberse quedado en esa situación y no haber avanzado. Pero ¿sabe lo que él hizo? Estuvo varios días cuando él supo que el hijo que tuvo con esta mujer iba a morir. Dice la Escritura que él se tiró postrado en tierra y estuvo ahí días clamando al Señor para que se revirtiese. Y como no se revirtió, dijo, esto ya está hecho, yo ahora me levanto. Se cambió de ropa, fue a comer y dijo, yo sigo adelante. Sigo adelante. Sigue adelante, iglesia. Sigue adelante en el proceso que estés viviendo hoy. ¿Cómo se llama tu proceso hoy? Sigue adelante. Sigue adelante. Porque si está la unción del Señor, del Dios Todopoderoso, en ti hay poder para poder vencer. En ti hay poder para poder avanzar. Amén. Yo no sé si te quieres quedar en la situación que estás tú hoy día. Yo no. ¿Usted se quiere quedar? ¿Cuántos son ungidos del Señor? Entonces vamos a avanzar. Amén. Vamos a avanzar y vamos a conquistar como lo hizo David.
Todo esto que él vivió fue antes de ser rey. Pasaron cerca de 15 años. Y todo esto fue para estar preparado para gobernar un reino. ¿Saben lo que le quiero decir esta mañana? Que todo lo que hemos estado pasando como iglesia nos está preparando para poder gobernar y cuidar las multitudes que ya vienen. ¿Sabe que yo miro esa puerta y yo anhelo el día que comiencen a entrar? No sé usted, pero yo lo veo así. Yo desde que conocí al Señor, yo empecé a amar las multitudes y por circunstancias de la vida, a veces uno deja de amar ese llamado. Pero el Señor amaba las multitudes, Jesús miraba a las multitudes con compasión. Y no podemos entrar por esa puerta, por ese portón, de igual que Martínez, con indiferencia, pensando solo en nosotros. Yo le pido que cuando usted venga entrando, vea personas, salude, ore cuando venga entrando. Lleve ese flyer de los que tenemos ahí, invite, haga la obra de evangelismo. Amén. Para estar preparado para gobernar multitudes, tuvo que moverse con la unción de Dios. Y nosotros hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres vivir en la unción? David accionó la unción, el poder del Espíritu Santo en su vida, avanzando, conquistando, luchando, se cayó, se volvió a levantar, aceptó la corrección, las consecuencias de sus actos y se volvió a poner de pie. Esa es la unción de David, una unción de un hombre y una mujer porfiado que no va a desistir al llamado de Dios. La unción de David lo hacía ser persistente, la unción de David lo hacía querer alcanzar el reino de los cielos, la unción de David no le permitía quedarse en sus fracasos. La unción de David lo hacía querer vencer por sobre las circunstancias. La unción de David está hoy día sobre ti y sobre mí para que nos levantemos a ser una iglesia victoriosa, una iglesia que alcanza las multitudes, una iglesia que alcanza las familias. ¿Cuántas familias nos falta por alcanzar? ¿Cuántos jóvenes nos faltan por alcanzar? Yo creo, como decía Sofía, de aquí a fin de año esa palabra se cumple. Este lugar va a estar lleno de jóvenes, va a estar lleno de hombres y de mujeres queriendo servir al Señor. A causa de la unción de David, su linaje fue escogido para llegar a Jesucristo. Su linaje fue escogido. Quizás tu linaje está siendo escogido hoy día para alcanzar otras generaciones que ni siquiera tú vas a conocer. Hay generaciones tras nosotros que un día van a conocer al Señor y algún día van a decir, uy, parece que la mamá de mi mamá, y van a nombrar, no sé, a la Yane, servía al Señor y a causa de ella estamos todos acá. Su linaje fue escogido para llegar hasta Jesucristo. La unción en tu vida está abriendo camino a una generación que tú no te imaginas. Probablemente no vamos a conocer bisnietos, tataranietos, no lo sé. Pero lo que tú estás haciendo hoy, la unción del Señor en tu vida hoy, está abriendo camino para esa generación y para generaciones que están por llegar en este lugar. Está abriendo camino en la unción a esos hijos que aún no conocen a Dios. ¿Cuántos tienen hijos que aún no conocen a Dios? Levante su mano. Porque hoy día en el nombre del Señor vamos a orar por esos hijos para que lleguen a los caminos del Señor. La unción que tú portas abre camino a ese familiar que se resiste cuando tú le hablas de Dios. ¿Cuántos tienen familiares así? Que los amamos y queremos verlos a los pies del Señor. La unción que tú portas está abriendo caminos en tu familia que tú ni siquiera te lo estás imaginando. La unción de David te tiene que desafiar a pelear la batalla de la fe, a pelear por aquellos que necesitan del Señor. La unción en nosotros tiene que provocar algo, y aquí con esto vuelvo a Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Le quiero invitar que donde está ahí cierre sus ojos un momento. Y que en esta hora pueda pensar en esa unción que usted porta, en esa unción que el Señor ha puesto sobre tu vida, en esa unción que dice su Escritura, que te ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos. En esta hora le pido al Espíritu Santo que traiga en esta hora a tu memoria aquellos que tienen que ser libertados, sanados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuánta gente a tu alrededor está oprimida, está en una cárcel espiritual?
¿A cuántos el Señor tiene que libertar a través de tu vida? Yo te pido en esta hora que pienses por un minuto más, por aquellos que tienes que salvar, por aquellos que tienes que alcanzar con la palabra del Señor. Aquellos que necesitan de tu unción, de lo que tú portas, del poder de Dios que está en tu vida, para comenzar a salir de esa cautividad, a salir de esos lugares de oscuridad y de soledad donde el enemigo los ha estado atormentando. Con la unción que está en tu vida, Dios está abriendo caminos para personas que tú ni siquiera te lo imaginas. La unción en tu vida está provocando que se abran caminos para tus hijos. En esta hora te pido que pienses en tus hijos. Aunque estén hoy día acá en la iglesia, piensa en tus hijos, piensa en tu generación. Piensa en lo que tú tienes que seguir peleando para que ellos comiencen a correr también juntamente contigo. David accionó la unción que en él estaba. Avanzó, conquistó, luchó. Aceptó la voz de Dios de corrección en su vida y sus consecuencias. Y así su linaje fue el que llegó hasta Jesucristo. ¿Qué linaje tienes que salvar hoy? La unción está en tu vida. La unción está en tu vida para provocar algo poderoso.